Buenas, ¿no, jóvenes? Se hace esta edición resumida de los costos de la sesión segunda del viernes. Vamos aquí a analizar lo que es la clasificación de costos. Como ya habíamos visto, el estado de resultados tiene la utilidad bruta, que es lo que nos está dejando el producto, la utilidad operativa, que es lo que nos está dejando el negocio. Vienen lo que son los gastos financieros, el impuesto sobre la utilidad del impuesto, el impuesto sobre la renta, y nos da la utilidad neta. Dentro de los costos de la mercadería vendida habíamos visto que están, por ejemplo, los costos de los medicamentos. Dentro de los gastos de venta y gastos de administración está el personal, todo lo que son patentes, registros, papelería, materiales de empaque, etc. Y si tuviésemos algún financiamiento para la puesta en marcha o funcionamiento de la farmacia, tendríamos gastos financieros. Si no tuviéramos endeudamiento, no tendríamos eso. Posteriormente, habíamos hablado sobre los conceptos de costos variables y costos fijos. Los variables son los que no se modifican en función de la operación o venta de la farmacia, y los costos se modifican, perdón, los que se modifican, y los costos fijos los que no se van a modificar. Es importante a la hora de definir el precio que el precio debe ser competitivo con el mercado y cubrir los costos. Si yo tuviera un producto exclusivo, yo tengo que determinar cuánto es lo que estimo que vale ese producto, pero que este valor tiene que ser competitivo con el mercado. Entonces, debo fijar los precios que sean similares a las competencias en relación a lo que yo estimo, pero son fundamentalmente fijar el precio en relación con los costos, ya sea de producción o del proveedor. Si el proveedor me está dando costos muy elevados y aplicando el margen me queda difícil ser competitivo, entonces tendría que negociar con el proveedor o buscar proveedores que me brinden mejores precios. El margen de contribución es lo que nos queda por cada unidad vendida para cubrir los costos fijos y generar utilidades. El margen de contribución lo definimos como el precio menos el costo variable unitario. Entonces, si yo vendo una caja en 100 y me cuesta 80 de aspirinas, por ejemplo, me está dejando 20 colones, ese es el margen de contribución. Esos 20 colones es para cubrir los costos fijos y generar utilidades. Además, tenemos el concepto del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde las ventas logran cubrir los costos. En el punto de equilibrio no tenemos ganancias, no hay utilidad. Es el punto aquel donde estamos apenas cubriendo los costos. Por lo tanto, el punto de equilibrio es el costo fijo entre el margen de contribución. Y ese margen de contribución es el precio menos el costo variable unitario del producto. O sea, lo que yo lo vendo y cuánto me costó el producto. Y los costos fijos son todos aquellos costos que no van a cambiar. Por ejemplo, salarios, alquileres, gastos de oficina, servicios públicos, etcétera, etcétera. Ahora, como se ha identificado, los costos presentan aportes propios. Por ejemplo, hay costos que muchas veces no se incurre en ellos, pero son costos implícitos, que ya están ahí, que hay que darlos por el costo de oportunidad. Por ejemplo, si yo la farmacia la monto en la cochera de la casa, entonces como es la cochera de la casa, asumo que no hay alquiler. No, falso. Yo tengo que estimar un alquiler porque es el costo de oportunidad. Entonces, ¿cómo puedo estimar el alquiler? Bueno, definiendo cuánto es lo que me pagaría un vecino por alquilarle la cochera. Si yo tengo familiares que me colaboran en la farmacia, digamos, sus familias cercanas, y no les estoy pagando, es del negocio de la empresa o de la familia, también está mal. Yo debería fijar un salario para ellos de acuerdo con las condiciones de mercado.
Y eso sí, separar lo que es los dineros de la farmacia con los dineros del salario. Si ustedes montan una farmacia, bueno, como la farmacia es mía, lo que gana la farmacia es mía, no. Lo que gana la farmacia es de la farmacia y ustedes se fijan un salario como regentes y administradores y es con eso que es su dinero. No mezclar dineros de uno a otro. Aquí tenemos el concepto de punto de equilibrio. Estas son las ventas totales. Este es el costo total, que es el costo variable unitario más el costo fijo, ¿verdad? El costo variable total es el precio por cantidad, el costo fijo es fijo y esto es la suma vertical de ambos costos, el costo total. Y aquí tenemos el ingreso total. Entonces, donde se une el costo total con el ingreso total es el punto de equilibrio. Antes de ese punto voy a tener pérdidas, después de ese punto empiezo a generar utilidades. Eso es la importancia de identificar el punto de equilibrio en la empresa porque me permite saber a partir de qué momento de ventas yo empiezo a generar utilidades. Aquí está el ingreso total, es precio por cantidad, el costo variable total es el costo variable unitario por la cantidad y el costo fijo es fijo. Entonces, el costo total es el costo variable total más el costo fijo, que desagregado es el costo variable unitario por la cantidad más el costo fijo, ese es el costo total. Por otra parte, como habíamos dicho, donde el punto de equilibrio es donde la utilidad es igual a cero, porque es donde las ventas me cubren todos los costos. Y sabemos que la utilidad es el ingreso total menos el costo total. El ingreso en el punto de equilibrio, entonces el ingreso total menos el costo total sería cero. Ingreso total es precio por cantidad y costo total es el costo variable total, que es costo variable unitario por la cantidad y el costo fijo. Si al ingreso total le quito el costo variable total y le quito el costo fijo, me daría la utilidad. Entonces vamos a despejar. El costo fijo está restando, pasa a sumar. Como aquí yo tengo Q, cantidad en ambos lados, lo factorizo y me queda costo por precio menos el costo variable unitario, que esto es el margen de contribución. Está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces el punto de equilibrio es el costo fijo entre el precio menos el costo variable total. Si el margen de contribución, o sea, precio menos costo variable total, está dado en colones, el punto de equilibrio me lo da en unidades. Si el margen de contribución, precio menos el costo variable total, está dado en porcentajes, el punto de equilibrio me lo daría en colones. Vamos aquí a desarrollar un pequeño caso para lo que es la fijación de precios. Asumamos que vamos a hacer una excursión. Vamos a alquilar un bus de 60 pasajeros que incluye el chofer. Cuesta 450,000 entre los 60 pasajeros. Quiere decir que cada pasajero nos está costando por el bus en 7,500. Vamos a dar 3 comidas a 5,000 cada una. O sea, 3 por 5, 15,000. Un desayuno por 3,000 y una dormida de 8,000. 7,500 más 15,000 más 3,000 más los 8,000 son 33,500. Si quisiéramos un margen del 60%, ¿cuál sería el precio que deberíamos de fijar? Y algo que sí es muy importante es que el precio no se fija con el costo. Perdón, el margen no se define con el costo, sino que el margen se define en función del precio. Bueno, habíamos visto aquí que el bus es un costo fijo, la dormida, el desayuno y las comidas son costos variables. Ahora, si yo tengo este costo de 33,500 y quiero un margen de utilidad del 60%, ¿cuál sería el precio? Entonces sabemos que el precio es el 60% del precio más el 40% del costo total unitario. El precio es el 60% del precio más 33,500. Entonces, si invierto la ecuación, me va a quedar que 33,500 es igual al precio menos el 60% del precio. O sea que el costo es el precio menos el 60% del precio, porque esa es la utilidad que queremos. Entonces, restando 100 menos 60, nos queda que el precio representa el 40%, el costo total, variable total, representa el 40% del precio que lo teníamos aquí.
es el 40%, porque el 60% va a ser la utilidad. Lo pasamos, está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos dice que el precio es 83.750, que es lo que vamos a cobrar. Entonces vean que este margen del 60% no lo definimos en función del costo, sino que lo vamos a definir en función del precio. Entonces, el precio 83.750, el costo total 33.500, la utilidad es 50.250. Si yo tomo 50.250 entre el precio, 83.750, me da que el margen de utilidad es del 60%. Por eso es que yo defino el margen de utilidad en función del precio y no en función del costo. Y eso hay que tenerlo muy claro y presente, porque eventualmente eso me podría producir problemas a la hora de establecer políticas de descuento. Ya que si yo tengo un producto pegado, digo, lo voy a dar a mitad de precio, y si yo lo doy aquí a mitad de precio, como yo tengo un margen del 60, todavía me gano un 10. Pero si yo lo hubiera fijado con el precio, daba como 53.100 por ahí. Entonces, 53.100, la mitad 26.000 y resto, ya estaría por debajo del costo. Entonces estaría vendiendo el producto por debajo del costo, lo cual no es adecuado. Entonces el precio, como dijimos, lo fijamos en función el margen, lo fijamos en función del precio y no en función del costo. O sea, no vamos a tomar los 33.500 y lo vamos a multiplicar por 1.6 para fijar el precio. Eso nos daría mal, porque el margen no va a ser el 60%, porque va a dar como un 30 y pico, 40 y pico por ciento. Ahora bien, para calcular el punto de equilibrio ya sabemos cuál es el precio y ya sabemos cuál es el costo variable. El costo variable son la dormida, las 3 comidas y el desayuno. O sea que el costo variable es 26.000. Aquí no incluimos el bus porque el bus es costo fijo. Entonces, el margen de contribución va a ser el precio menos el costo variable. Total, 83.750 menos 26.000, quiere decir que el margen va a ser de 57.750. Si yo cojo el costo del bus, que son los 450.000, y lo divido entre los 57.750, me va a decir que necesito 7.79 pasajeros para completar el bus, para cubrir los costos. Entonces, si yo tomo y, bueno, lo redondeo a 8, ¿verdad? Entonces, el punto de equilibrio va a ser 8 pasajeros. Vamos a verificarlo. 83.750, que es el precio, por 8 pasajeros son 670.000. 26.000, que es el costo variable por 8 pasajeros, 208.000. Y el costo fijo del bus, 450.000. Si yo le sumo, le resto a los 670.000, los 208.000 y los 450.000, me da que la utilidad es de 12.000. No da exactamente 0 por el efecto del redondeo. Recuerden que 8 y el punto de equilibrio exacto era 7.79. Por eso es que nos da los 12.000 de diferencia. Pero si vemos, estos 12.000 no es ni siquiera el costo de un ticket, que es 83.750. Entonces, cuando ustedes verifican y establecen políticas de precios, verifique que si el precio que usted estima para su producción cubre los costos variables a nivel unitario y si este precio es competitivo en el mercado. O sea, yo defino un precio con base en los costos y determino si este precio es competitivo en el mercado, ¿verdad? Si está siendo competitivo en el mercado. Por otra parte, también, una vez definidos el margen de contribución, calcule su punto de equilibrio, ¿verdad? Dividiendo el costo fijo entre el margen de contribución unitario y compara este punto de equilibrio con las proyecciones de ventas para ver si sus proyecciones de ventas están por encima de este punto de equilibrio. Porque si no está por encima de este punto de equilibrio, no van a alcanzar utilidades en la empresa. Algo que sí es muy importante, ¿verdad? También es que vamos al caso acá. Digamos que fijamos el precio en 83.750. Hacemos el anuncio en el periódico de la excursión y resulta que nos llaman 100 personas
a, a, que quieren ir a la excursión. Pero ¿cuántas son las personas que caben en el bus? 60. Entonces ya el costo fijo ya no va a ser 450,000. ¿Por qué? Porque los costos fijos funcionan en forma escalonada, en forma de graditas ascendentes hacia la derecha. Entonces, el costo fijo es fijo en una unidad de planta, ¿verdad? O sea, en este caso, de 1 a 60, tenemos un costo fijo de 450,000. Si ya pasa de 60, tendríamos otra unidad de planta, que es de 61 a 120, que entonces el costo fijo sería de 900,000. Y así es como funcionan los costos fijos. Si ustedes, por ejemplo, abren una farmacia y calculan sus costos fijos de esa farmacia, le va a dar un monto determinado. Pero si replican la farmacia y abren otra, los costos fijos pegan un salto, o sea, hacen una gradita. Porque no necesariamente se les duplicará, puede ser que sí, puede ser que no. Pero va a tener que ya en ese otro nivel, con 2 farmacias, el costo fijo es superior. Por eso es que el costo fijo funciona en forma de graditas ascendentes hacia la derecha. Son fijos en una escala de planta. O sea, dependiendo de la capacidad de producción o ventas que nosotros tengamos. Bueno, muchas gracias, jóvenes, y como siempre estamos anuentes para cualquier duda al respecto.